El viejito de la carretera. ¿Qué tal, comunidad paranormal? Quiero contarles una experiencia que tuve cuando viajaba del estado de Puebla con dirección a Oaxaca. Esto fue allá por el 2016. Yo trabajaba para una zapatería del estado de Oaxaca y recuerdo que el patrón me dijo que si tenía disponible el día para ir a Puebla por un cargamento de calzado y ropa que había llegado desde León, Guanajuato. Yo le respondí que sin problema. Entonces él me dijo que me iba a ir con Daniel, quien era el chofer de confianza del patrón. Bueno, pues dieron las 12:30 del mediodía de un martes. El viaje estaba programado de entrada por salida, y así como llegáramos a recoger las cosas, deberíamos regresarnos para estar el miércoles a las 8:30 de la mañana para descargar en la sucursal. Pues llegamos hasta el lugar donde recogeríamos la ropa y los zapatos. Todo bien hasta aquí, pero lo interesante vino en el camino de regreso. Ya saliendo de Puebla, específicamente en el tramo a Mozoc, Tehuacán, veníamos platicando para no aburrirnos, y más que nada para que Daniel se mantuviera atento a la carretera y no le dieran ganas de dormirse, pues aún recuerdo perfectamente la hora. Eran las 2:30 de la madrugada, viajando por la carretera, acompañados únicamente por la oscuridad de la noche. Y en eso, a la orilla de la carretera, venía caminando un viejito, que así de primeras yo le calculé que debía tener algunos 80 años. Ya estaba muy encorvado, caminaba con su bastón y un morral. Me sorprendió que para su edad, este viejito iba caminando muy, pero muy rápido. Mira, Daniel, ¿ya viste a ese señor? Viene caminando muy rápido. Le dije a Daniel. Yo por más que le quería ver el rostro a este señor, nunca pude. Mira, güey, ¿ya lo viste? Le seguía insistiendo que si lo había visto. Y entonces Daniel, algo confundido, me respondió. Güey, ¿de qué hablas? ¿Cuál viejito? El que venía caminando a la orilla de la carretera. Le dije. Yo no vi a nadie. Tal vez lo imaginaste por el cansancio. Me contestó. ¿Cuál cansancio, güey? Si vengo bien despierto. No puedo creer que no lo hayas visto. Había algo raro en él. Le dije. Daniel me dijo que eso era imposible, porque en ese tramo de la carretera no hay nadie viviendo cerca como para que tuvieran algunos animales pastando, y así justificar que yo haya visto a ese viejito. Pero se quedó un momento pensando, y luego me dijo que cerrara bien la ventana, porque tal vez lo que yo había visto no era una persona. Le hice caso y subí el vidrio de la ventanilla, y después me puse a analizar lo que había visto. Y es que algo que no les he dicho, es que cuando yo miré a este viejito, él no tenía pies, sino unas patas muy negras y peludas que apenas se le podían ver con los faros de la camioneta. Por esa razón fue mi asombro, y la insistencia con la que yo le preguntaba a Daniel si él también lo había visto. Pero desgraciadamente esa noche, solamente yo pude ver a ese viejito. Espero les guste mi experiencia, comunidad. Que pasen buenas noches. Mi amigo jugaba a un juego clandestino, pero una noche un hombre lo asustó. A partir de aquí la mitad de su cuerpo se secó. Su cara parecía una verdadera calavera, sin piel, sin carne, toda una escena tétrica. Hola, comunidad. Yo trabajé 32 años en la mina El Teniente de Chile. Recuerdo que estando trabajando en esa mina, siempre viajábamos en tren, y en todo ese trayecto se conversaba de todo. Y en una de esas veces, alguien comentó que tenía una casa en el campo, en San Vicente de Recreo, pero no la podían habitar, pues por las noches les tiraban los platos y las vajillas. Ya no vivían en ella, pues la tenían abandonada. Todos estábamos atentos, pues estos temas nos engancharon. Y de ahí salta otro compañero con una historia tétrica. Él comienza diciendo que en esa zona ocurren cosas extrañas. Esta historia la voy a contar en primera persona para que la entiendan mejor. Yo tenía un amigo de la infancia que con el tiempo se fue perdiendo poco a poco esa amistad.
debido a que me vine a trabajar acá a la mina y me quedé a vivir en Rancagua. Y ya cuando me tocaron mis vacaciones, algo se metió en mi cabeza. Me generaba la necesidad de ir a visitar a mi amigo. Él vivía en Pichidegua, y como yo vivía allá, entonces tomé la decisión de ir a visitarlo. Sin embargo, yo no sabía cómo estaba él actualmente. Una vez que llegué a su casa, me enteré que mi amigo estaba muy delicado, a causa de una enfermedad muy grave. Al ahondar en el tema, la mamá me cuenta que este hombre es muy porfiado, y le gustaba mucho ir a jugar al monte, un juego de cartas que está prohibido, porque se juegan mucho dinero, y por eso se agarran a tajos, y en ocasiones llega al grado que hasta les cuesta la vida. Su madre me empezó a contar que él lo hacía a La Esperanza u Villorio, que está cerca de Las Cabras, que se iba en bicicleta y tenía que atravesar un buen tramo hasta llegar a la estación de Codao. Joven, usted ya conoce. Usted sabe que ahí esa parte está por ambos lados rodeada de encinos gigantes que de día no dejan ver la luz. Yo le decía a mi muchacho, córtala de ir para allá. Puede que algún día te pase algo o te asalten. Como tú eres bueno en ese juego, puede que esos mismos con los que tú juegas te puedan salir y asaltar ahí entre el monte, y ni quien sepa de tu paradero. Me comentó la señora. Pues sí, tiene razón, señor. ¿Y él qué le decía todo esto? Le pregunté. Ja, él no me hacía caso. A él todo se le hacía fácil. Lo que contestaba era decirme, mamá, usted no se preocupe. Usted no sabe el hijo que tiene. Todo el tiempo decía eso, chamaco terco. Me respondió. Sí, entiendo. Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Cuál es la gravedad de su enfermedad? Le pregunté a su madre. Ella no me quiso decir, solo respondió. Ahí está, si quieres pasa a verlo. Él no habla y no conoce a nadie. Los médicos no conocen esta enfermedad. Y mi hijo lo único que hace a veces es decir tu nombre. Pregunta mucho por ti. Y por si fuera poco, él se está secando. Todo el lado derecho ya no lo mueve, me dijo. Yo muy asustado por lo que me estaba contando, y pues era mi gran amigo de la infancia, así que le dije que necesitaba verlo. Su madre me dijo que pasara. Entonces entro a su cuarto, y en una pieza oscura veo un pequeño bulto en un catre. Cuando la señora enciende la luz, veo al hombre que yace ahí, y él de inmediato mira hacia donde estoy parado. «¿Eres tú, Juan?», me dice, y su cara parece tomar forma, a pesar de que parece una verdadera calavera, muy delgada, sin carne, con unos rasgos que hasta daban miedo. Yo muy conmovido le respondí, «Sí, Enrique, soy yo, amigo. Dime qué te pasa». Él no me contesta, solo me hace un gesto para que me acerque, y con voz temblorosa me susurra, «Te llamé en lo más íntimo de mi ser. Tengo que decirte lo que a nadie le he contado. Estoy así después de ir a jugar al monte al clandestino, donde nos juntábamos a jugar. Ahí la señora Carmelita siempre me decía, oiga niñito Enrique, ¿por qué no se va para su casa? Ya es muy tarde. Algo malo le puede pasar». Yo siempre le respondía, usted no se preocupe señora Carmelita, yo sé cuidarme solo. Y mientras esta chanchita no me falle, nada debo temer. Yo le decía. Después de escucharlo, sabía que a lo que se refería con la chanchita era a su bicicleta, pues esa era su forma de moverse en el pueblo. ¿Sabes, Juan? Ella siempre me decía lo mismo. La última vez algo pasó. Esa noche gané bastante, y como ya era tarde, la señora Carmelita me dijo que mejor me fuera a casa. Yo le hice caso, pues también pensé en mi mamá. Ella siempre me esperaba hasta tarde, con la comida caliente en la cocina. Entonces esa noche le dije, «Está bien, doña Carmelita, ya estuvo bueno, me voy a casa». «Gracias, hijo, cuídate mucho en el camino», me respondió. Yo tomé mi bicicleta y me fui para mi casa. Esa noche había luna llena, daba mucha claridad.
Cuando entro al tramo de los encinos, ahí siempre está todo oscuro. Todo normal hasta aquí. Ya había avanzado como 3 kilómetros. Ya ves que son como 6 en total. Bueno, pues de pronto en la sombra de uno de los árboles más gruesos sale una figura oscura con una bicicleta, pero la lleva empujando con su mano mientras camina a la par. Hola amigo, ¿qué hace tan solo tan tarde? Ya es muy noche. ¿Quiere que lo acompañe? Me habló esa figura. Sí, ¿por qué no? Le respondí. Entonces me bajé de la chancha y nos fuimos caminando los dos. Mi bicicleta es de esas de pista que usan para competir, y tenía un sonido particular al llevarla en la mano. Y la de ese hombre también sonaba parecido a la mía. Lo extraño es que cuando pasábamos en los claros de los árboles, por donde pasaba la luz de la luna, yo podía apreciar que la bicicleta de él era como de oro, pues brillaba mucho en la noche. Mientras asimilaba lo que veía, él comienza una conversación diciendo: Oiga, yo a usted no lo conozco, pero he oído hablar de usted. Me dijo. ¿Ah, sí? ¿Qué ha escuchado decir de mí? Le pregunté. Pues que usted es muy gallo y se jacta de no temerle a nada. ¿Es cierto eso? Me preguntó. Sí, es cierto lo que dicen. Y si le sirve de algo, siempre digo que no le temo a nada. Y que si el mismo diablo se aparece, capaz que lo invito a tomar un trago. Y capaz de hacerle collera también. Le dije a ese hombre. Bueno amigo, yo hasta aquí lo acompaño. Pero tenga mucho cuidado con lo que dice. Algo malo le puede pasar. Dicho eso, este sujeto se hizo a un lado y luego se esfumó. Hasta aquí terminó de contarme mi amigo Enrique. Yo confundido y asombrado por su historia, entonces le cuestioné. ¿Y por eso estás así? ¿Esa es tu enfermedad? Sí, de ahí perdí el apetito. Y creo que fue él el que me tiene reservado este final. Me contestó con voz quebrada y algo triste. Esa tarde yo lo estuve acompañando, y ya después me vine de allá para seguir trabajando en la mina. Y al poco tiempo me avisaron que él había fallecido. Pero aún recuerdo que cuando me despedí de él, mi amigo me dio las gracias por haber ido a su llamado, porque él sabía lo que le pasaba, pero no podía contarle a nadie eso. No sé por qué, era yo el indicado para escucharlo, para que él se pudiera desahogar. Y también no comprendo por qué se me metió en la cabeza ir a verlo, porque como en todas las vacaciones que tuve, yo siempre las quería pasar en la playa para distraerme. Pero en esa ocasión fui a ver a mi amigo por última vez. La entidad que eligió a mi carro para llevarlo a la ruina. Esta es mi historia de cómo una mañana todo cambió. Hola comunidad, me llamo José Luis. Quiero contarles una historia que me pasó con un auto usado. Esto involucra también a mi hermano Israel. Ambos compartíamos el mismo gusto por los autos. Nos gustaba comprarlos y luego hacerles modificaciones. Durábamos un buen tiempo con el auto, y si nos salía algún cliente, pues lo terminábamos vendiendo. Luego empezábamos de cero. Buscábamos un buen auto al que se le pudiera hacer modificaciones, y ese era nuestro pasatiempo. No sé cómo pasó, pero ambos coincidimos con este gusto. Mi hermano y yo nos llevamos apenas un año de diferencia. Y bueno, es aquí donde entra aquel Toyota Supra del 2002. Una tarde mi hermano llegó a la casa con una captura de pantalla. En una de esas páginas de redes sociales vendían un Toyota Supra del 2002. Estaba muy cuidado el carro. Mi hermano de inmediato empezó a decirme que le podíamos hacer modificaciones. Incluso ya se había adelantado. Me dijo dónde podía encontrar algunas piezas y bueno, al final terminó convenciéndome. Pues como les dije, este gusto por los autos desde pequeño lo llevo en la sangre. Y también él, pues desde niños coleccionábamos autos Hot Wheels. Bueno, pues mi hermano logró contactar al vendedor. Empezó a preguntar por algún detalle del carro y al final logró agendar una cita para poder vernos en persona.
Una vez que estuve de frente con ese auto, me enamoré de él. No sé, pero el auto parecía que me decía cómprame. Yo tenía un dinero guardado, y también mi hermano. Ambos trabajábamos, y ese era el motivo que nos impulsaba a ahorrar. Sí nos alcanzaba perfectamente para comprarlo, y al final de cuentas cerramos el trato. Esa misma tarde nos llevamos el carro a casa. A la siguiente semana ya le estábamos metiendo mano. Mi hermano había estudiado un curso de mecánica, así que él algunas cosas las podía modificar. Yo empecé a buscar unos rines que le encajaran perfecto, y después de unas semanas incluso mandamos pintar ese auto. Sí le habíamos invertido buena cantidad de dinero, pero les puedo asegurar que al final el auto estaba hermoso. Cada que pasábamos por la calle era imposible no voltear a verlo, y ya con el paso de los días fuimos a un arrancón. Esto que les estoy contando pasó en San Luis Potosí capital. Nos reunimos en un lugar donde siempre nos juntábamos. Cada quien llevaba su carro, y a veces uno que otro se echaba una carrera. Bueno, pues esa noche llegamos y enseguida nos voltearon a ver. La gente se empezó a acercar a ver ese auto, pues como les dije, nos quedó muy bonito al final. Lo habíamos pintado en color azul metálico, y era un carro perfecto para deambular por la ciudad. Esa noche mi hermano quería probarlo. Buscamos a alguien que quisiera competir. Al final alguien se animó y nos echamos una carrera. Como el carro ya traía modificaciones, aprovechamos toda la potencia del motor. Al final logramos por ganar la carrera. Estábamos muy contentos. El carro respondía bien. No parecía fallarle nada. Los días fueron avanzando y no tuvimos ningún problema. En una ocasión tuve una noche difícil. Nada más estuve dando vueltas en la cama y no podía dormir. Cuando miré mi reloj me di cuenta que iban a ser las 5 de la mañana. Me sentí tan frustrado que lo único que hice fue levantarme. No sabía qué hacer y se me vino a la mente irme a dar una vuelta. Agarré las llaves del coche y salí temprano. Me fui a una zona donde hay un camino de tierra. El camino está parejo, así que podía deambular sin problemas. Además, tenía unas cuantas rectas donde podía probar el motor del auto. Empecé a conducir por aquella zona. El carro se mantenía firme. La verdad, zumbaba bonito el motor, pues con las modificaciones adecuadas, el auto estaba perfecto. Era magnífico. Estaba enamorado de él. Y bueno, aquí manejaba sin problemas. Yo me sentía a gusto. Me sentía tranquilo en ese auto. En esa parte del camino había una recta muy buena. Ahí empecé a pisar el acelerador más a fondo. Empecé a sentir la potencia del motor. Me sentía muy contento. Y no sé cómo explicarles esta parte, pero ocurrió algo. Por instinto alcancé a ver un reflejo en el retrovisor. Cuando pongo los ojos en él, me doy cuenta que en el asiento trasero estaba sentada una niña. Tenía un vestido que, si mal no recuerdo, era en color blanco. El pelo negro le llegaba a los hombros. Recuerdo perfectamente lo que pasó. La niña me estaba mirando y al mismo tiempo me sonreía. No tenía expresiones extrañas en la cara, pero me sacó un susto tremendo. Hasta grité de la impresión. Y lo peor de todo es que al final de esa recta había una curva muy cerrada. Enseguida comencé a pisar el freno, y para mi suerte, este se fue hasta el fondo. El auto no se detuvo. Lo estuve pisando varias veces, pero era inútil. El carro seguía a esa misma velocidad. No me quedó otra opción más que tomar esa curva a la velocidad que iba. Yo le calculo que iba a más de 100 kilómetros por hora. Como pude me las arreglé y sentí que el carro se fue de lado. Por poco y me salgo del camino. Cuando salí de la curva, el carro se me jaló hacia el otro lado. Intenté controlarlo con todas mis fuerzas y me fui zigzagueando de un lado a otro. En mi desesperación yo seguía pisando el freno. Y como por arte de magia, de un momento a otro los frenos funcionaron. De esa forma pude controlar el carro. Me quedé a un costado del camino. Enseguida volteé al asiento trasero para ver por qué andaba una niña ahí. Pero el asiento estaba vacío. Yo seguía respirando agitado. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me había llevado 2 sustos en tan pocos segundos. Las manos me temblaban. Ni siquiera pude poner en marcha el auto. Estuve ahí descansando como 5 minutos. Y una vez que me tranquilicé, conduje hasta casa. Me fui despacio. Llegué y me estacioné afuera.
Vi a mi hermano que ya se había levantado, y apenas me vio me dijo que me veía pálido. Le dije que casi me estampaba, pero no le conté lo que me había pasado con esa niña. Sí se molestó un poco, pues el auto lo habíamos comprado entre los dos. Le dije a qué lugar había ido y me regañó por andar conduciendo a esa velocidad. Pero la conversación quedó ahí, no pasó a mayores. Sin embargo, apenas empezaba el martirio. A raíz de ese día, ese auto nunca fue el mismo. Se empezó a descomponer por todo. Cuando no era una cosa era otra, hasta detalles mínimos. Los faros se fundían, los focos del stop también, los limpiaparabrisas dejaban de funcionar. Detalles mínimos que fueron en aumento. La batería se descargaba sin razón aparente. Y luego empezaron las piezas más costosas. Apenas salíamos de algo y el carro luego daba problemas. Que el cuerpo de aceleración, que la bomba de gasolina, que esto, que aquello, y siempre era una y otra cosa. No podíamos salir del hoyo, nada más nos estaba drenando el dinero. Esto ya no era normal. Mi hermano dijo que algo estaba ocurriendo. Y entonces ahí le conté todo. Le conté lo que me había pasado aquella mañana. Le hablé sobre esa niña. Él me volvió a regañar. Me dijo que por qué salía temprano a esa ruta. Pero ni él ni yo sabíamos una explicación. Y además no podíamos creer que eso tuviera algo que ver con el carro. Intentábamos decir que era por su modelo, que tal vez ya estaba muy viejo. Pero ni él ni yo creíamos eso. El auto funcionaba bien. No era para que diera lata a esas magnitudes. Conforme avanzaban las semanas, el auto seguía con lo mismo. Se volvía a descomponer de otra cosa. Tardábamos en repararlo y no nos duraba ni una semana cuando se volvía a descomponer. Y aquí comenzó lo peor. A veces, cuando el coche estaba estacionado afuera, podías ver la silueta de alguien sentado en la parte trasera. Nunca vi esa silueta como una niña, ni tampoco le hallé forma, pero se veía una presencia sentada en el asiento trasero. Una tarde que estaba en la casa miré por la ventana. Afuera estaba el coche. Ya estaba oscureciendo. Y en el asiento trasero del coche se miraba la silueta de alguien. No les puedo asegurar que era una niña, ni tampoco una persona mayor. Solamente se miraba una silueta sentada. Al principio pensé que era mi hermano. Pensé que a lo mejor andaba modificando algo. Pero luego lo veo pasar por la casa. Y ahí le pregunté que si no había subido al auto. Su respuesta fue tajante que no. Y en otra ocasión le pasó lo mismo a mi hermano. Una mañana iba a salir temprano en el coche. Ya me había avisado la noche anterior que lo iba a ocupar. Y dice que cuando salió de la casa, miró que alguien estaba sentado en el asiento trasero. Le pasó exactamente lo mismo que a mí. Dijo que no podía identificar qué era, pero que ahí había una persona. De tamaño mediano, ni muy alto ni muy chaparro. Le empezó a dar mucho miedo y me dijo que el auto tenía algo, que esto ya no era normal. Y por si fuera poco, los rumores de que alguien se sentaba en el auto fueron creciendo. Ahora venían por parte de los vecinos. En una ocasión el vecino de enfrente se acercó a nosotros. Nos dijo que una noche había salido de compras y esa noche llegó tarde a su casa. Las luces de su auto alcanzó al de nosotros, el cual estaba estacionado afuera. Y dice que alcanzó a ver una silueta sentada en la parte trasera. Al principio pensó que éramos nosotros. Él se estacionó afuera de su casa y comenzó a bajar las cosas. Por instinto volteó hacia el auto para saludarnos, pero se dio cuenta que el coche estaba vacío. Incluso caminó hacia él y se dio cuenta que el coche tenía seguro. Y como ya sabía que el carro nos andaba dando lata, nos dijo que a lo mejor ese auto tenía algo malo. Razón suficiente para tomar la decisión de venderlo. Mi hermano y yo ya no quisimos saber nada de él. Lo pusimos en venta y al final terminamos perdiéndole dinero. Batallamos mucho para que saliera. Nadie lo quería comprar. No sabemos la razón. El auto estaba bonito. Pero a veces cuando iban a probarlo, el carro fallaba de algo. Razón suficiente para desconfiar. Fueron cerca de 6 meses intentándolo vender, pero a final de cuentas salió.
Nos deshicimos de ese auto y le paramos por un tiempo a eso de comprar carros para modificarlos. Siempre nos quedó la incógnita sobre por qué rayos me había pasado eso. Porque esto sucedió a raíz de que vi a esa niña la vez que estuve a punto de estamparme. Les agradezco el espacio para compartir mi historia. Gracias y buenas noches. Hola Adrián, me gustaría compartirte mi experiencia. Yo soy de Guatemala y te voy a compartir lo que me pasó en una ocasión que fui al río. En esa ocasión estábamos visitando a un familiar que vive cerca del río Samalá. Yo iba con mis padres y un amigo que nos acompañaba. Él es muy allegado a la familia, así que mis padres no tuvieron ningún problema en que fuera con nosotros. En el segundo día de visita en la casa de mis tíos, yo le dije a mis primos que por qué no íbamos al río. Les estuve insistiendo mucho tiempo, y como para ellos ir al río era como cualquier otra cosa, no estaban tan entusiasmados. Pero al final, por darme el gusto, aceptaron. Ese día mis padres no quisieron ir, tampoco mis tíos, así que solamente me acompañaron mis primos y mi amigo. Recuerdo que antes de salir de la casa, mi tío dijo que volviéramos antes de que se ocultara el sol. Nadie le tomó importancia y nos despedimos. El río no estaba muy retirado de su casa, y como mis primos tenían motocicletas, no había problema para llegar. Agarramos unas cuantas provisiones para el camino, y hasta este punto todo iba normal. Recuerdo que ese día, cuando llegamos al río, había unas mujeres lavando ropa. Seguimos avanzando por la orilla, y recuerdo que llegamos a una zona donde ellos podían dejar las motocicletas sin problema. Ahí estuvimos un buen rato, y ya cuando faltaba como una hora para oscurecer, mis primos dijeron que era momento de volver a casa. Mi amigo les pidió un momento porque tenía que ir al baño. Se separó de nosotros y lo perdimos de vista. Pasaron cerca de 10 minutos y él no regresaba. Yo le comencé a gritar que se diera prisa porque debíamos volver. Por más que le estuve hablando, él nunca me contestó. Entonces me empecé a preocupar. Mis primos me ayudaron a buscarlo. Empezamos a caminar hacia la dirección en la que él se había ido. Pero luego de avanzar por algunos 20 metros, no se veía rastro de él. Tampoco había señas en el monte de que hubiera pasado caminando por ahí. Los minutos en el reloj avanzaban y ya se estaba ocultando el sol. Yo seguía gritándole desesperado, pero él no me respondía. Algo en mí me decía que algo estaba pasando. Él nunca me hacía esto, y yo sentía una gran responsabilidad, ya que él no conocía la zona. Seguimos avanzando unos metros más adelante, pero fue en vano. Mi amigo no se veía por ningún lado. Entonces tomamos la decisión de volver a la orilla del río. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que él estaba dentro del río, pero no estaba solo. Estaba junto a una mujer. Tenía el pelo negro que le cubría su rostro. Él estaba abrazado de ella, y cada vez más se alejaban hacia lo más profundo. De inmediato sentí un pánico enorme, ya que mi amigo no sabía nadar. ¿Quién es esa mujer?, le pregunté a mis primos. Ellos no me respondieron. Parecía como si les hubieran comido la lengua. Su rostro reflejaba terror. «Hey, les pregunto, ¿quién es esa mujer? ¿Se está llevando a mi amigo o qué no ven?», les volví a preguntar ya molesto. Ellos enseguida actuaron. Empezaron a caminar hacia la orilla del río. Empezaron a gritarle a mi amigo por su nombre. Me dijeron que yo hiciera lo mismo. Y entonces entre todos le comenzamos a hablar. Mi amigo volvió en sí. Cuando se dio cuenta que estaba en el río, entró en pánico. Comenzó a manotear desesperado, y aquella mujer que lo tenía abrazado se apartó de él. Todos vimos cómo esta mujer se sumergió en el agua. Ahí la dejamos de ver. Nunca vimos cuando salió a flote. Simplemente fue como si hubiera desaparecido. Había un problema más. Mi amigo estaba en el agua y no sabía nadar, pero mis primos no querían meterse al río. Y como yo sentía que era mi responsabilidad, enseguida me lancé.
Uno de mis primos traía una cuerda en su moto. Desde la orilla me la lanzaron y fue como pude salir, pues por poco y me hundo con mi amigo. Él estaba aterrado. Manoteaba hacia todos lados que no me dejaba nadar. Pero cuando sujeté esa cuerda, mis primos me jalaron hasta la orilla. Una vez que mi amigo ya estaba en tierra firme, vimos que su cara estaba toda amarilla y sus ojos se le habían puesto enormes, como si hubiera visto un fantasma. Ni siquiera podía hablar. Por más que le preguntamos qué había ocurrido y cómo fue que llegó al agua, él no decía ni una sola palabra. Pero ya no quisimos entretenernos. Ya se estaba poniendo oscuro, así que subimos a las motocicletas y volvimos a casa. Cuando llegamos le contamos a mi padre y a mi tío lo que nos había pasado. Y mi tío nos dijo que la mujer que tenía mi amigo en el río era la ciguanaba. Esperamos a que se recuperara mi amigo para que nos pudiera contar qué había ocurrido. Y luego de un par de horas, él por fin pudo hablar. Él dijo que se había separado del grupo para ir al baño, tal y como nos había dicho. Se alejó unos cuantos metros y se metió al monte. Y dijo que ahí vio a una mujer. Era una mujer muy bonita que le hacía señas con su mano. Él no pudo resistirse y comenzó a caminar hacia ella. Pero cada que él daba un paso, era como si la mujer diera dos. Nunca la podía alcanzar. Sin embargo, seguía sonriéndole y haciéndole señas con su mano. Pero sin darse cuenta, cada vez la mujer lo llevaba más adentro del monte. Entonces, cuando cayó en cuenta que lo estaba alejando de nosotros, fue cuando quiso volver, pero ya era demasiado tarde. Al momento de dar la vuelta, se topó de frente con ella. Ni siquiera supo cómo eso fue posible, y ahí le vio su rostro. Dijo que era un rostro calavérico, y fue todo lo que recuerda. Cuando despertó se dio cuenta que estaba dentro del agua, y quien lo tomaba de la cintura era esa mujer, la misma mujer que él había seguido en el monte. A raíz de esto, mi amigo perdió peso. Dejó de comer por unos días. Le tuvieron que dar una barrida para el susto. Y de pesar cerca de 84 kilos, llegó a pesar cerca de 65. Afortunadamente, con esas barridas que le dieron, mi amigo pudo salir adelante. Mi tío dice que corrió con suerte, pues alguien que se topa de frente a la ciguanaba no vive para contarlo. Esa es mi breve experiencia. Les agradezco por tomarla en cuenta. Les mando un saludo desde Guatemala. Que pasen buenas noches. Hola amigos, fanáticos de estos temas. Me llamo Belén y soy de Chiapas. Quiero compartirles con ustedes que en mi niñez a mi mamá le gustaba llevarnos de excursión a mis hermanos y a mí. Eran mediados de julio y ya estábamos en vacaciones de verano. En esa ocasión nos fuimos a un río que estaba cerca de la casa, pero ese trayecto era algo complicado, ya que mi pueblo está en las faldas de un volcán. El caso es que mi hermano mayor no quería ir, pero mi madre no quiso dejarlo solo en casa, así que a la fuerza lo obligó a ir con nosotras. Él durante todo el camino iba renegando y gritando: «Llorona, Llorona, ¿dónde estás? Sal, sal, Llorona, ven por nosotros. Llorona». Él gritaba cosas así, prácticamente jugando, pero estaba dando pie a que algo malo pasara. Para esto, mientras íbamos directo al río, nos encontramos con una mujer que vestía todo de negro. Se nos hizo muy raro su vestimenta, pero no sentimos miedo. Solo la vimos, como cuando te topas con una persona en la calle que no conoces y simplemente sigues tu camino. Bueno, pues llegamos al río. Dejamos las cosas que traíamos en la orilla. Mis hermanos y yo comenzamos a jugar con el agua. Luego nos metimos al río para bañarnos. Y hasta aquí todo iba bien. La tarde se empezó a pasar rápido hasta que llegó la hora de volver a casa. Ya todos se habían salido para secarse, menos yo. Aún me encontraba de pie dentro del río, disfrutando del agua. En eso mi madre me gritó que me apurara para que saliera y recogiera mis cosas.
Y entonces, cuando quise nadar a la orilla, sentí que algo me agarró de las piernas. Tenía una fuerza superior. No lo puedo explicar, pero era algo que me impedía mover las piernas. Han pasado más de 20 años y aún lo recuerdo perfectamente. Recuerdo haberle dicho a mi mamá que no me podía mover. Ella me miraba pensando que tal vez estaba bromeando, pero yo le gritaba diciéndole que algo me había agarrado debajo del agua. Y fue todo. Después de que le dije eso, ya no recuerdo más. ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Váyanse! Cuando volví en sí no recordaba nada. Y entonces mi madre me contó que después de que dije eso yo me desmayé. Mi hermano al verme enseguida corrió y se aventó al río para sacarme del agua. Pero para esto yo había entrado en una especie de trance en el que me estaba burlando de ellos y les decía que se fueran de ahí. Ellos tenían miedo porque mi voz me había cambiado, pero no me iban a dejar en ese lugar. Afortunadamente en eso pasó una familia y llevaban una coca. Mi mamá les habló y les pidió de favor que se la vendieran. La familia al verme aceptó y entonces me empezaron a dar. Después de que la tomé yo comencé a eructar y con eso volví en sí. Lo extraño es que a día de hoy yo no recuerdo nada de eso. Nunca más he entrado en alguna especie de trance similar, aunque eso sí, he pasado por muchas cosas anormales, cosas que tienen que ver con lo paranormal. Ya les estaré compartiendo más adelante estas historias. Gracias por escucharme. Les mando un saludo y que pasen buenas noches. Hola Adrián, me llamo Alma Rosa y esto que te voy a contar le sucedió a mi abuelita Paula cuando ella era apenas una niña de 12 años. Te voy a contar este relato en primera persona para que se pueda entender mejor. En ese tiempo yo vivía en un poblado muy pequeño de Querétaro, donde había muy pocas casas y los solares estaban llenos de maleza, con unos patios amplios llenos de animales de granja. En el solar donde yo vivía también vivían mis demás familiares. Casi a un costado vivía mi tía Modesta. Ella andaba de novia con uno de los chicos del pueblo. Ambos querían casarse y lo platicaron con sus padres. Estos estuvieron de acuerdo y empezaron los preparativos para unir su relación. Pero antes de hacerlo, mi tía Modesta resultó embarazada. Todo el proceso se apresuró, y mientras construían su casita donde iban a formar su familia, mi tía Modesta se seguía quedando con sus padres. Ahí se vino a vivir el novio de ella, a quien llamaré Esteban. Todo iba bien hasta aquí, pero de pronto mi tía Modesta comenzó a platicar que cada noche estaba empezando a soñar a una mujer. Esa mujer daba lamentos desgarradores. Lloraba con mucho sentimiento, provocando que al escuchar su llanto su piel se erizara. En ese momento despertaba y se daba cuenta que estaba sudando. A su lado dormía su novio Esteban. Intentaba despertarlo, pero él parecía una roca. Ella le contó a la familia lo que estaba pasando, pero como era de esperarse, la familia le dijo que todo era un sueño, o que era un efecto a causa de su embarazo. Nadie en la familia le creyó, y mientras tanto, mi tía Modesta seguía platicando lo mismo, que cada noche esos sueños se hacían más realistas, que ella podía sentir que una mujer andaba merodeando el área, que se acercaba mucho a la casa, y que podía sentir su llanto, su desesperación, cómo gritaba, cómo lloraba con mucho sentimiento, y cada que despertaba, ella estaba sudando frío. Pero como dije antes, nadie en la familia le creyó. Todos la regañaban y le decían que se dejara de esas cosas,
que solo eran producto de su imaginación. Los días fueron pasando y mi tía Modesta seguía contando más cosas. Dijo que en una ocasión escuchó que alguien se quejaba atrás de la casa. En esta ocasión no estaba soñando, ella estaba despierta. Tenía insomnio y no podía dormir por las noches. No quería dormir para empezar a soñar con esa mujer. Empezó a mover a Esteban para que se despertara y fuera a ver. Pero Esteban estaba perdido. Dormía profundamente y nada lo despertaba. Ella siguió poniendo atención a aquel lamento. Algo detrás de su casa se estaba quejando. Luego empezó a llorar. Era el llanto de una mujer. Su llanto infundía un terror indescriptible. Su piel se erizaba por sí sola. Incluso intentó taparse los oídos, pero aquel llanto se hizo más fuerte. Empezó a escuchar que una mujer lloraba a lo lejos, y de pronto empezaba a llorar muy cerca de la casa. Pero como les dije, nadie en la casa le creía. Así que no le quedó más remedio que aguantar. Se acostó y abrazó a Esteban, y solo empezó a rezar, pidiéndole a Dios que aquel llanto desapareciera para siempre. Al día siguiente le contó a la familia que había escuchado un llanto muy perturbador, pero toda la familia le decía lo mismo, que ellos habían pasado la noche con bien, que habían dormido profundamente y que en ningún momento habían escuchado algún lamento. En el solar donde estaban las casas había cerca de 10 perros, y la familia decía que los perros nunca ladraron, que de haber alguien lamentándose cerca, de seguro los perros no dejarían de ladrar, pero estos no hicieron ningún sonido. Nadie le creía a mi tía Modesta, y bueno, el tiempo fue pasando. Los meses avanzaron, y cada vez se le notaba más la barriga por su embarazo. Mi tía Modesta empezó a tener ojeras. No podía dormir bien. Ella seguía diciendo que alguien la estaba acechando. Ella decía que era una mujer que quería algo de ella, pero no sabía qué. Esteban, al ver que su mujer estaba perdiendo la cordura, habló con todos y les pidió que lo apoyaran para llevar a mi tía Modesta con una curandera. Sus padres conocían a una chamán. Era una curandera muy buena que trabajaba con muchas cosas. La familia de Esteban le tenía fe, y aunque en la familia de mi tía nadie creía en estas cosas, le dijeron que estaba bien. Siento que lo hicieron para darle el avión, para que mi tía Modesta se sintiera apoyada, pero en el fondo sé muy bien que nadie creía. Una mañana Esteban salió con su mujer. Se fueron en busca de aquella chamana a ver si lograba ayudar a mi tía. No regresaron hasta el día siguiente, y fue entonces que nos contaron cómo les había ido con aquella mujer. La chamana les dijo que la Llorona andaba cerca, que la Llorona quería el bebé que estaba a punto de nacer, que ya había venido por él, que ya lo estaba marcando como de su propiedad y que no iba a descansar hasta llevárselo con ella. Por eso mi tía seguía escuchando a una mujer llorar por las noches. Aunque esa explicación era muy disparatada, mi tía Modesta creía ciegamente en lo que le dijo esa mujer chamán. No conforme con esto, la mujer chamán les pidió varias cosas para ayudar a mi tía Modesta y proteger al bebé que estaba a punto de nacer. La chamana les pidió que le llevaran un corazón de pollo o un corazón de algún otro animal. Les dijo que ella les iba a preparar un conjuro para ahuyentar a la Llorona para siempre, pero que esto se tenía que hacer con mucha fe y solo había una oportunidad. De fallar en el intento, la Llorona se llevaría al bebé para siempre. Esteban y mi tía Modesta estuvieron de acuerdo.
Y 2 semanas antes de que mi tía diera a luz, se dieron cita con esa mujer chamán. Le llevaron el corazón que les había pedido, y a cambio ella les iba a hacer un conjuro, pero le pidió a Esteban que una vez que el bebé naciera, él tenía que ir a recoger lo que iban a ocupar para ahuyentar a la Llorona. Ellos regresaron a la casa, y a las 2 semanas mi tía Modesta dio a luz a un varón. De inmediato Esteban salió para ver a la chamán. Por la tarde regresó a casa, y en unas cobijas traía envuelto lo que parecía ser un muñeco. Se lo mostró a toda la familia, y también se lo dio para que lo cargara mi tía Modesta. Esto fue lo que me dio la chamán. Es un muñeco, pero es un niño. Tienes que cargarlo. Me dijo que lo arrullaras, que lo alimentaras, que lo mecieras en su cuna. Todo esto por 3 días. Lo vas a cuidar como si fuera tu bebé. Lo vas a criar como si fuera tu propio hijo. Lo vas a amar. Le vas a dar pecho. Y luego lo vamos a dejar en la ventana para que la Llorona se lo lleve. Terminó de contar Esteban. Uno de mis tíos se rió entre dientes. Incluso se salió del cuarto, pues Esteban se le quedó viendo feo. A él no le hizo gracia que se burlara. Los demás se quedaron en silencio. Mi tía Modesta le dijo que sí, que ella lo iba a hacer, que todo fuera por su pequeño, que todo fuera por su bebé, que ella haría lo que fuera para que la Llorona no se lo llevara. Tomó aquel bultito que parecía ser un bebé. Enseguida lo cargó y le empezó a dar pecho. Yo pensé que se habían vuelto locos, pero yo no tenía ni voz ni voto. Simplemente me limité a observar. El primer día fue de locos. Mi tía Modesta cargaba a ese muñeco de trapo. Hacía que le daba pecho. Lo arrullaba y le cantaba canciones de cuna. Lo acostaba junto a ella al lado de su bebé. Y ella decía que tenía 2 bebés recién nacidos. Decía que a los 2 los quería mucho. Era como si mi tía realmente tuviera 2 bebés en casa. Nosotros en la familia no sabíamos qué decir. Al día siguiente regresamos a la casa de ella y tuvimos la oportunidad de tener en las manos aquel muñeco de trapo. Ese muñeco tenía algo peculiar. Tenía el peso de un recién nacido, a pesar de solo estar hecho de trapo. Ni siquiera tenía rostro. Lo que sería su cabeza era solo un montón de trapo. Era una bola de garras y telas muy viejas. Allí Esteban nos contó algo más, que el corazón que había llevado como se lo había solicitado la chamana, ella lo había metido dentro de ese muñeco, y le había dicho que al tercer día le debían poner la última ropa que el bebé hubiera utilizado. Debían envolverlo en la cobija de su bebé y ponerlo en la ventana y decirle: te entrego este bebé como ofrenda, llévatelo y déjanos en paz. Nosotros no sabíamos qué decir. Solo le decíamos que si estaban seguros de eso. Pero no había vuelta atrás. Mi tía Modesta creía ciegamente en lo que la chamana le había mandado decir. Esos 3 días vimos a la tía Modesta cargando a ese muñeco. Hacía que le daba pecho, lo arrullaba, le cantaba las canciones de cuna. Todo lo que hacía con su bebé, lo hacía con ese muñeco de trapo. Dormía con él. Era como un bebé más en la familia. Al llegarse el tercer día, mi tía Modesta se preparó. Cerca de las 10 de la noche, le quitó la ropa a su bebé. Empezó a vestir a ese muñeco de trapo, tal y como se lo había dicho la chamana. Y cerca de las 12,
Cuando estaba a punto de poner ese muñeco de trapo en la ventana, le empezó a dar mucho sentimiento. No lo quería hacer. Decía que eso era su bebé. Decía que lo quería mucho y que no lo quería dejar en la ventana. Esteban no sabía qué hacer. De pronto su mujer comenzó a comportarse extraño. Él le decía que solo era un muñeco de trapo y que ese era el propósito para salvar a su bebé. Pero mi tía Modesta tenía mucho sentimiento por dentro. En esos 3 días, ella había formado un lazo con ese muñeco de trapo. Ella sentía un sentimiento hacia él. Ella sentía que realmente era su hijo, como si algo en el fondo los uniera. Pero aún así Esteban se las arregló. Convenció a mi tía Modesta de dejar ese muñeco en la ventana y la convenció de recitar aquella frase que le había dicho la chamana. Entonces mi tía Modesta, con lágrimas en los ojos, no le quedó más remedio que decirle: «Aquí tienes, te entrego a mi bebé, llévatelo y déjanos en paz». Se alejaron de la ventana y se fueron a dormir. Y horas más tarde por la madrugada, escucharon un lamento lejos. Era el llanto más perturbador que nunca habían escuchado, pero esta vez toda la familia lo escuchó, incluso yo. Yo que apenas tenía 12 años, ese lamento me despertó. Me puso la piel de gallina. Era un lamento muy desgarrador. Nunca en mi vida he escuchado algo así. Ese lamento realmente infundía un terror. Se escuchó muy cerca de la casa. Yo solo me tapé con la cobija. Algunos de mis familiares dicen que ni siquiera se quisieron asomar a la ventana. Todos esperaron hasta que amaneciera. Y al día siguiente, mi tía lo primero que hizo fue ir a la ventana, pero se llevó la sorpresa de que no estaba ese muñeco de trapo. A partir de aquí, fue la última vez que mi tía soñó con esa mujer. Nunca más la volvió a escuchar. Y cuando regresaron con la chamana, ella les dijo que el trabajo estaba completo y que había salido tal y como se planeó. Que la Llorona tomó a esa ofrenda como su bebé. Lo tomó como si fuera su hijo y por eso la dejó en paz. Aunque esta anécdota pasó hace muchos años, yo siempre me quedé con una duda. ¿Por qué la Llorona quería a su bebé? Aunque mi tía le preguntó a la chamana, ella nunca le pudo responder. Y hasta la fecha, nunca supimos por qué motivo la atormentaba. Pero gracias al trabajo de la chamana, mi tía pudo criar a su hijo sano y salvo. Aunque sé que mi historia es algo descabellada y sé que muchas personas no van a creer, aún así se las comparto. Espero que sea de su agrado. Les mando un saludo y que pasen buenas noches.